Muy bien, muchachos. Vamos a trabajar el tema entonces de el derecho castellano. En esta primera parte, en esta primera clase, vamos a trabajar el derecho de la Alta Edad Media en la península ibérica, ¿ya? Y después vamos a trabajar el derecho de la castellano propiamente dicho, que tiene relación incluso con el derecho ya en la Baja Edad Media. Y la próxima semana vamos a trabajar ya el jus comune, que es el derecho en la Baja Edad Media, pero en el mundo, ¿no? En el mundo. Entonces yo les ruego que me interrumpan en voz alta, porque como ya saben, no puedo ver sus comentarios. En voz alta me interrumpen cuando quieran, ¿correcto? Muy bien. Ustedes saben que hay un momento fundamental que es el siglo VI, ¿no? Bueno, finales del siglo V, mediados, finales del siglo V, el siglo VI, 450, 500, ¿no es cierto, no? 550, en el que se dan las famosas invasiones bárbaras o invasiones germánicas. Estamos viendo que el Imperio Romano, que para esa fecha de manera administrativa se había dividido en dos imperios, o sea, no eran imperios, digamos, diferentes, eran el mismo imperio, solo que tenían dos emperadores para evitar los problemas administrativos. Era el Imperio Romano de Oriente, cuya capital estaba en Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente, cuya capital estaba en Roma, ¿no? Fueron atacados por las tribus bárbaras, ¿no? Las tribus germánicas, y tienen éxito sobre todo en el Imperio Romano de Occidente, logrando su destrucción y su caída. Y diferentes tribus germánicas penetran, y las más interesantes, las que nos interesan más, que penetran, son los francos, ¿no? El reino de los francos y el reino de los visigodos. Los visigodos ocupan toda esta zona que estamos viendo, ¿no? Que prácticamente es la mitad de Francia, ¿no? La mitad de la Francia actual, excepción del norte de Francia, donde estaban justamente los francos, y prácticamente toda la península ibérica, ¿no? Excepción del norte, que estaban ocupados por los suevos. Este reino de los visigodos, de este grupo de bárbaros, se llamaba el reino visigótico o visigodo de Tolosa, y que se dio desde el 476, que se asentaron en esta zona, hasta el 507. Y tenía como capital la ciudad de Tolosa, o la actual Toulouse, en Francia, ¿no? Los visigodos, como hemos dicho, también convivían y estaban en constante guerra con otros bárbaros, con otros germánicos, por ejemplo, los vándalos, tanto silingos como asdingos, ¿no es cierto?, que están por ahí. Acá los mostramos, ¿no? Los alanos, que también estuvieron por aquí, por esta zona, y los suevos. De hecho, los que se mantuvieron y lograron, digamos, independizarse o mantenerse independientes de los visigóticos fueron los suevos. Los vándalos fueron expulsados y salieron hasta el norte se centraron en el norte de África, y los visigóticos o los visigodos lograron consolidarse en la península ibérica, ¿no? Esa es una primera idea que quiero que tengan en claro, ¿no? ¿Qué podemos decir de los visigodos, ¿no? Los visigodos, un pueblo sumamente belicoso, ¿no? Guerrero. Podemos remontar, tienen varios reyes, pero será Alarico y después Teodorico los que logran invadir el Imperio Romano de Occidente, y Teodorico ya se logra asentar en lo que ya llamamos el reino visigótico y consolidar hasta cierto punto el reino visigótico de Tolosa.
Los visigodos eran cristianos, pero eran cristianos arrianos. El arrianismo era una herejía que se expandió en las fronteras del imperio. Dentro del imperio también se dio, pero no tanto, a pesar que algunos emperadores romanos, muchos, mismo Constantino, eran arrianos. Eh, por acción de algunos misioneros arrianos, tribus germánicas que estaban en la frontera con Roma se, digamos, se convierten al cristianismo arriano, ¿no? El cristianismo arriano es cristiano en el sentido de que, o semicristiano, en el sentido que acepta a Cristo como el, digamos, el portador de una revelación, de una palabra de Dios. Sin embargo, a diferencia del cristianismo católico, por ejemplo, no considera que Cristo es Dios, considera que Cristo era un hombre elegido, ¿no? Y que fue poseído por el Espíritu de Dios desde el bautismo hasta la crucifixión, en el cual ya lo abandonó. Por eso supuestamente diría eso de Padre, porque nos ha abandonado, lo abandona y el Espíritu de Dios se pierde, de Cristo, ¿no? Entonces, esta herejía es la que profesaban los reyes y el pueblo visigótico, ¿correcto? Muy bien. Como hemos dicho, ¿qué cambios se dieron en el derecho en la península ibérica después de las invasiones bárbaras? Evidentemente, estos reyes visigóticos eran reyes o jefes tanto de poblaciones romanas, ¿no es cierto?, que estaban viviendo ahí, que habían sometido, tanto de sus propias poblaciones que habían migrado, las poblaciones visigóticas que estaban viviendo. Entonces, más o menos en el siglo V y el VI ya habían poblaciones mixtas, digamos, no, perdón, poblaciones plurales, o sea, habían pueblos o comarcas de visigodos y comarcas de romanos, ¿no? Pero el rey de todos ellos era un visigodo, ¿no? En este caso, por ejemplo, Teodorico, que estamos viendo su imagen. Obviamente, como es la lógica de aquel tiempo, los pueblos solo pueden ser juzgados o solo pueden mantener su justicia y su orden social con sus propias costumbres. O sea, no había esta idea actual que tremenda de hacer una limpieza étnica, es decir, aplastar absolutamente un pueblo, imponiéndole una lengua, una religión, una cultura, absolutamente todo, ¿no? Hasta una raza, ¿no? Exterminarlos, ¿no? No. Si había un sometimiento, era un sometimiento económico, o sea, este pueblo es como que mi servidor y me da dinero, pero yo ya verá cómo se ordena, como qué lengua usa, qué tradiciones tiene, qué folclore, qué sé yo, eso es su problema. Entonces, por eso Teodorico tenía bajo su dominio a los romanos y los romanos mantenían sus costumbres, ¿no? Y evidentemente mantenían su propio derecho. Es por eso que Teodorico, como rey que tenía que ejercer labores jurisdiccionales, o sea, de justicia. Sin embargo, él tenía el problema de que él tenía una costumbre que no es suya, que es la costumbre visigótica, y había una costumbre que no era suya, que era la costumbre romana. Entonces, él se rodea con una corte, como casi todos los reyes germánicos o bárbaros, con una corte de romanos de alto nivel, antiguos funcionarios de Roma, gente letrada de los pocos que habían sobrevivido, se reúne con ellos, y ellos son como sus asesores de justicia para los asuntos romanos, o llamado hispanoromanos, porque viven en la zona de Hispania, o galorromanos, porque viven en la zona de Galia, es decir, la actual Francia. Entonces, si bien Teodorico era el rey de todos ellos, tenía unos asesores que veían las cuestiones específicamente romanas y él ya se ocupaba, o también con sus asesores, las cosas específicamente visigodas. Entonces así se da paso a lo que se llama el derecho personal. Es decir, el derecho se aplica según la persona. Hay dos nociones de derecho,
contrapuestas, que son el derecho personal y el derecho territorial. El derecho territorial, a diferencia del personal, plantea que toda la gente que está en un territorio determinado se le aplica un derecho, ¿no? Entonces, todos los que vivimos en Arequipa se le aplica el derecho nacional peruano, fin, ¿no es cierto? Incluso un extranjero que está por acá se le aplica eso. Nosotros vivimos el derecho territorial. Sin embargo, en esta época vemos que se aplica eminentemente el derecho personal, es decir, se te aplica el derecho según qué tipo de persona eres. Si eres galo o romano, o hispano-romano, romano, en fin, a fin de cuentas, romano, se aplica el derecho romano. Y si eres visigodo, se te aplica el derecho o las tradiciones o las costumbres visigodas. Entonces, ya hay una diferencia, no, división entre estos dos derechos. Teodorico también a veces da leyes u ordenamiento, ordena un poco la situación jurídica, y da las leyes de Teodorico, o las leyes teodoricianas, que lo que definen son los espacios de habitación de donde va a vivir y de regulación de relaciones entre los romanos y los visigodos, ¿cierto? ¿No? Los visigodos aquí, los romanos aquí, no se mezclen. De hecho, en estas leyes de Teodorico se penaba con la muerte las relaciones, o sea, que se mezclaran, se juntaran una mujer romana con un hombre visigodo, viceversa, ¿no? Muy bien. El rey que sigue, que es Teodorico, ¿no? Da otra, vamos a hacer un recuento de las leyes de esta época, ¿no? Las leyes de esta época, ya vimos las leyes de Teodorico y ahora vemos el edicto de Teodorico II, ¿no? Teodorico I, el edicto de Teodorico II, que ya es obra de un gobernador, de un asesor jurídico, que es Magno de Narbona, que es romano, ¿no es cierto? Y, y que esta obra, en este texto jurídico, se puede notar lo siguiente, se puede notar que ya había una prevalencia, es decir, había una idea de superioridad del derecho romano. O sea, el derecho romano se entendía como algo superior. Evidentemente todos sabían eso, había llegado a unas cimas de desarrollo, ¿no? Había previsto muchos detalles y tenía mucha prudencia jurídica, ¿no? Entonces, los bárbaros se dieron cuenta de esto, de esta superioridad del derecho romano, y encargaron ciertas labores legislativas o de ordenamiento del derecho a juristas, los que quedaban, juristas romanos que estaban en su territorio, ¿ya? Uno de ellos fue Magno de Narbona. Entonces, por ejemplo, él planteó un edicto, es decir, una ley que buscaba solucionar los problemas que ya comenzaron a existir entre bárbaros y romanos en función al asentamiento. O sea, ¿qué problemas existiría si un romano ocupa una zona del bárbaro, viceversa, si hay una relación prohibida, cómo se da el comercio, porque no vamos a poner murallas y cada uno por su lado, ¿no? Entonces, para regular estas relaciones entre bárbaros y romanos, se da el edicto de Teodorico, que está inspirado no en las costumbres bárbaras, que son muy simples, sino en la gran sofisticación del derecho romano, y es desarrollado por un jurista romano que es Magno de Narbona, que está a servicio de los visigodos. Entonces ahí vemos que los bárbaros en general, y específicamente los visigodos, comienzan a apreciar el gran nivel del derecho romano y tenerlo en cuenta y utilizarlo también. Esto también pasará con Eurico. Eurico, el otro rey godo, promulga un código, ¿no es cierto? Y él, al reconocer este nivel, este valor maravilloso que tiene, de sofisticación que tiene el derecho romano, él
plantea que una serie de juristas romanos codifiquen, es decir, escriban y organicen las costumbres bárbaras, es decir, el derecho de los visigodos a la manera romana. Entonces, Eurico dice, wow, el derecho romano está muy desarrollado, yo quiero que mis costumbres, las costumbres visigodas, también estén ordenadas y escritas. Entonces, vamos a utilizar el sistema romano para escribir las costumbres visigodas, el derecho visigodo, ¿no es cierto? Muy bien. Y obviamente estas costumbres visigodas o godas fueron influenciadas, porque eran muy simples las costumbres visigodas, y fueron influenciadas por el derecho romano vulgar, es decir, por lo que ya hemos estudiado del derecho romano, algunas instituciones o visión del mundo comienza a incorporarse en este código que, digamos, oficialmente es la recopilación de las costumbres visigodas, pero ya hay influencia romana. Evidentemente seguimos bajo el derecho personal, es decir, los romanos con sus leyes, con sus normas, con su derecho, en fin, y los visigodos con su derecho, con sus normas, que están ya, digamos, siendo influenciadas, adaptadas y organizadas a la manera romana. Entonces se comienza a romanizar. Bueno, de hecho, hasta los reyes se comienzan a romanizar, a utilizar costumbres romanas, a hablar en latín, porque ven que la cultura romana, por más que la han destruido en cierta manera, ¿no?, es superior, se comienza a romanizar en general, y entonces también se romaniza el derecho visigótico o bárbaro. Alarico da una de las normas más importantes que se siguen estudiando, se siguieron utilizando hasta el siglo XIX, hasta 1800 y pico se seguía usando, porque no se tenía noción de derogatoria, es una cosa moderna, ya veremos luego. De hecho, yo he encontrado un documento en Arequipa, acá en Arequipa, ¿no?, que hace alusión a la Lex Romana Visigotorum, porque, bueno, obviamente nosotros, por ser un reino que tenía, eso lo vamos a ver luego, después del parcial, tenía un derecho subsidiario al de Castilla, no sé si teníamos un derecho propio, pero en algunas cuestiones utilizamos el derecho castellano. He encontrado alusiones que hacen abogados y fiscales arequipeños ni más ni menos que a la Lex Romana Visigotorum. O sea, imagínense, en Arequipa ya se usaba esta ley dada por Alarico más o menos en el 506, ¿no?, después de Cristo. La Lex Romana Visigotorum es muy interesante porque es una recopilación de estas que hacían los emperadores en el fin del imperio, en la época del derecho vulgar, estas recopilaciones, estas constituciones o estos códex, ¿no es cierto?, códigos, ¿no es cierto?, estas recopilaciones para que se estandarizara el uso de ciertas normas en las funciones judiciales o en las funciones jurídicas en general, ¿ya? Entonces, es la más interesante e importante realizada en un reino germánico. Entonces, vemos ahí que ya Alarico, no solo porque necesitaba ordenar la legislación romana para aplicársela a sus súbditos romanos, sino porque él ya mismo ya se da cuenta que estamos hablando que el derecho romano es superior, eminentemente superior. Él manda confeccionar un compendio, ¿no?, como fue el Código de Teodorico, como fue la Constitución Antoniana, etcétera, etcétera, un compendio de normas donde más o menos se uniformiza, estandariza, ordena el derecho romano, ¿no? Hasta ahora se discute si esta Lex Romana Visigotorum solo se aplicaba a los romanos, seguía siendo un derecho personal, o ya es un tránsito al territorial, o sea, ya esta ley se podía aplicar a los visigodos. No se sabe, hasta ahora hay una gran discusión al respecto. Bueno, hay otra interesante, los capítulos Gaudensano, un estudioso Augusto Gaudens encontró varios fragmentos de cuestiones legales, no vale la pena entrar aquí. Y hasta ahí tenemos a lo que correspondiente al reino de
los visigodos, el reino visigodo de Tolosa, tenemos su ordenamiento jurídico que hemos visto que es eminentemente, se discute, pero parece ser que era personal, es decir, los godos, visigodos por un lado, y los romanos por otro, aunque ya se ve la superioridad y la importancia del derecho romano y cómo el derecho romano comienza a influenciar a las tradiciones de los visigodos y estas tradiciones se comienzan a recopilar de manera romana e incluso los reconocen tanto los reyes visigodos al derecho romano que mandan confeccionar, digamos, compilaciones del derecho romano. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. ¿Qué sucede en el 507? Porque el reino visigodo de Tolosa se da desde el 476 hasta el 507. ¿Qué sucede en el 507? En el 507 se da la batalla de Buy, ¿correcto? O de Buy. Esta batalla de Buy enfrenta a dos reyes germánicos. Alarico II, el que hizo la ley romana Visigotorum, lo mandó a hacer, gran rey visigótico, y a ni más ni menos que Clodoveo I, el gran rey de los francos, que ahí vemos la imagen de Clodoveo siendo bautizado por el obispo de Reims, San Raimundo, si no me equivoco, si es Raimundo, que ya era un rey católico, él era un rey católico, en cambio Alarico era un rey arriano, ¿no? Seguía siendo arriano. Bueno, en fin, Clodoveo le hace la guerra a Alarico, los francos le hacen la guerra a los visigodos y se las ganan. Y es así cuando se pierde toda la zona correspondiente a lo que actualmente sería Francia, ¿no es cierto? Y empujan a los visigodos simplemente a la zona de la península ibérica, ¿no? Los visigodos ocuparán justamente la península ibérica, salvo una pequeña región que es la Septimania, que actualmente sería Francia, pero prácticamente toda la península ibérica, es decir, Portugal y España, ¿no? Obviamente convivía con otros pueblos, unos pueblos que eran muy irreductibles, difíciles de vencer, que eran los vascones, los cántabros, los astures, etcétera, etcétera. El reino de los suevos seguían viviendo, y en las costas, las costas de los visigodos, del más o menos lo que se llama el Levante, las costas de lo que sería ahora Valencia, Cádiz, Málaga, etcétera, Andalucía, toda esta zona que está en morado, las costas de la parte sur, de la península ibérica, estarían tomadas o reconquistadas, mejor dicho, por Justiniano, ni más ni menos, ¿no? El famoso Justiniano que hace el código de Justiniano, que no solo hizo ese gran código, sino que recobró grandes partes del territorio romano, ¿no? Toda Italia, todo el norte de África y esta partecita de ahí, pero no logró vencer totalmente a los visigodos, ¿correcto? Muy bien, ahí vemos la provincia de la Hispania, la gran provincia de Hispania, que prácticamente corresponde en gran medida al reino de los visigodos. Y este reino de los visigodos, después del 507, va a llamar el reino visigótico o visigótico de Toledo, ya no de Tolosa, porque Tolosa había sido tomada, no Toulouse, Tolosa ha sido tomada por los francos, y el reino visigodo de Toledo va a tener ya no capital en Tolosa, sino capital en Toledo, ¿no? Y se va a extender hasta el 717, que ya invaden los musulmanes. El primer rey del reino visigótico de Toledo va a ser el famoso Leovigildo, ¿no? El famoso Leovigildo,
Bueno, y Leovigildo plantea también su propia obra, digamos, su propia obra legislativa, ¿no? Y él también señala un código, un nuevo código, un nuevo código que parece ser que es un código, es decir, una compilación de normas, ¿no es cierto? Una compilación de normas que ya está unificando o relacionando tanto normas visigodas con normas romanas. Evidentemente las romanas, como eran de mayor calidad, mucho más amplias, había mucho desarrollo del derecho romano, mucha jurisprudencia, etcétera, que ustedes han visto, las normas visigodas eran pues una gota en el mar, ¿no? Prácticamente se fundían con el derecho romano, ¿no? Este Códice Revisus o Código de Leovigildo ya plantea que se está dejando de lado este sistema de división entre lo que son los visigodos y los romanos, para ya lograr el mestizaje, es decir, hacer mixtas las poblaciones. Y una muestra de eso es la derogación de esa prohibición famosa del Código de Teodorico, que es, el Código de Alarico, que señalaba que estaba prohibido con pena capital, con pena de muerte, matrimonio entre romanos y godos, ¿no? Parece que ya hay como se está afianzando la realidad, está forzando el cambio de las costumbres y muestra que ya hay una época de transición de mezcla, mestizaje entre estas dos poblaciones y evidentemente también se produce una mezcla, un mestizaje entre las poblaciones, tanto entre el derecho de las poblaciones romanas y visigóticas, ¿no? Entonces, un medio de transición, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer una especie de distinción de tipo histórico, que es importante que ustedes sepan. Está Leovigildo, que es el primer rey en el reino visigótico de Toledo, y él tuvo un hijo que iba a ser el sucesor, que era Hermenegildo. Y Hermenegildo se convierte, porque se casa con una princesa franca que es católica, llamada Injunta, ¿ya? Y se convierte por esa princesa y por digamos, la catequesis de San Leandro de Sevilla, un obispo católico en Sevilla, se convierte al catolicismo en secreto, ¿no? Sin embargo, su padre y los nobles del lugar se oponen a esta conversión. Él se retira de la corte, el padre piensa que va a ser una rebelión y lo manda a matar, ¿no? Lo martiriza y lo manda a matar su padre Leovigildo a Hermenegildo, que es considerado un santo, ¿no es cierto?, para la Iglesia Católica, porque sufre el martirio por su fe. Pero esto no sirvió de mucho el esfuerzo de Leovigildo y de su propia esposa, la esposa sobre todo la que quería matar más a Hermenegildo, era la madre de Hermenegildo, porque era una rabiosa reana, pero bueno, no sirve de mucho porque el hermano de Leovigildo, llamado Recaredo, que sube al poder, se convierte al catolicismo, y es el primer rey católico, propiamente dicho, que hay en la península ibérica después de los emperadores romanos. ¿Correcto? Y eso se da en su ascensión y sube al poder en el 587. Muy bien. Ya tiempo después, en el 654, otros reyes como Quindasvinto y Recesvinto generan el segundo texto más importante de estos que estamos revisando del derecho castellano, vamos a decirlo, del derecho visigótico en la alta Edad Media, es decir, el comienzo de la Edad Media, que es el Fuero Juzgo, el libro de los jueces, o Liber Judiciorum, o también se le llama la Lex Visigotorum. Este Fuero Juzgo va a ser una compilación, esta vez plenamente territorial, o sea, unificada, tanto para romanos y godos, una compilación
de las leyes romanas, del Código de Teodosio, de la Lex Romano Vicegutorum, etcétera, etcétera, una compilación de derecho romano que será aplicado tanto para romanos y para godos, ¿ya? Ya se pasa del derecho personal, recién en el 654, aparentemente se da el fuero juzgo, o el liber judiciorum, se pasa a este derecho plenamente territorial, es decir, todos los que viven ahí, que están bajo el poder de los godos, de Quiantes Vinto y de Reces Vinto, van a van a ser juzgados con la ley, el derecho romano, con algunas pequeñas innovaciones de costumbres que habían quedado ahí, que eran de origen visigodo. Como ya les he dicho, el derecho romano era tan desarrollado, era tan prestigioso, tan interesante, que a lo largo de 200 años, más o menos, los reyes visigodos saben, aprecian este derecho y prácticamente se romanizan completamente, todas sus costumbres son romanas y por ahí quedan residualmente algunas costumbres interesantes, ¿no? Pero costumbres visigóticas, ¿no? Ya hablamos que para ese tiempo más o menos se había consolidado el mestizaje y había un solo pueblo, digamos, más o menos, ¿no? Que compartía una costumbre mezclada, eminentemente romana, porque la gran cultura era romana, ¿ya? Fuero juzgo fue la ley básica, o sea, el compendio básico normativo, ¿no es cierto? Desde el 654 que se elabora en adelante, ¿ya? En adelante era fundamental, todo el mundo lo usaba. De hecho, tuvo vigencia incluso, como digo, hasta ahora. Hasta ahora, esto es un decir, no, hasta el siglo XIX, que el Perú estuvo bajo la denominación española, tenía vigencia y se aludía al fuero juzgo, ¿no? Al libro de los jueces. Como su nombre mismo lo dice, este libro, este código, este compendio de normas estaba más o menos dirigido a los jueces nombrados por los reyes para que aplicaran la justicia en función a este marco normativo, ¿no? Como ya hemos dicho. Y hemos dicho que el fuero juzgo se hizo en el Liber Judiciorum, como dice el nombre, se hizo en latín, todos estos textos se han redactado en latín. Pero ya en 1242, Fernando III lo traduce al castellano, o sea, mantiene su vigencia, tanto así que ya se traduce al castellano y plantea que es totalmente válido el conjunto de normas y costumbres ahí redactadas para la zona meridional de la península ibérica, zona sur, ¿no? De la península ibérica, en general, en toda la península ibérica. Muy bien. Ahí está Fernando III, que le da vigencia, ¿no es cierto? Bueno, también es interesante nombrar que, como yo ya señalé en la clase pasada, esta época del derecho vulgar de la Alta Edad Media está marcado no solo por esta romanización del derecho germánico, en nuestro caso visigótico, sino también por la irrupción del derecho canónico, ¿no es cierto? ¿No? La Iglesia tiene fuerza en el final del Imperio Romano y en la caída del Imperio Romano sigue teniendo fuerza, sigue siendo respetada, por ejemplo, incluso a pesar de que son arrianos los visigodos, se tolera la Iglesia Católica, tiene una relación, a veces hay persecución, pero se tolera la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica sigue existiendo y se sigue ordenando y se sigue dando normas en tanto su administración y su organización, y esto es lo que genera el derecho canónico. Un gran padre del derecho canónico, específicamente en España, porque dio ordenó muchos principios católicos y dispuso varios normas de organización para la Iglesia española en general, será San Isidoro de Sevilla, obispo de Sevilla, y su hermano San Leandro de Sevilla, ¿no? San Isidoro y San Leandro, obispos ambos de Sevilla, serán grandes
padres, ¿no?, del derecho canónico español. Bueno, para terminar nomás, Servigio dio una modificación parcial al líder Iuris bueno, eso no interesa mucho, pero lo que interesa es que ya en el 711, ¿no?, en el 711 hemos hecho hemos revisado el periodo desde el 400 al 700, más o menos. En el 711 hay una guerra civil entre los godos, ¿no es cierto?, Agila, con Rodrigo, don Rodrigo, don Rodrigo, porque había un problema de sucesión de Witiza, un rey. Entonces, Agila pide la entrada de los musulmanes, o sea, gente musulmanes que ya estaban aquí, en el norte de África, y les pide, por favor, vengan a aliarse conmigo para luchar contra don Rodrigo. Pero no solo se alían con él, sino lo atacan a él también. Y los musulmanes, en el 711, bajo las órdenes de Tariq ibn Said, primero en Guadalete, y luego se pasan se pasean como quieren por toda la península ibérica, conquistan toda esta zona, ¿no? La conquistan, donde el único momento donde hay resistencia cristiana, ¿no?, es en el norte de la península, en la zona verde, ¿no? Ahí se da la famosa batalla de Covadonga, donde hay resistencia, es una resistencia mínima, pero tirando piedras desde los cerros, prácticamente es eso, pero logran frenar a los musulmanes. Y los musulmanes no solo toman toda esta zona y destruyen el reino visigodo, que lo que poquito que queda aquí en esta zona del norte, sino que tratan de invadir a los francos. Toman Tolosa, Narbona, les ganan en Burdeos, pero afortunadamente para el mundo católico cristiano, en Poitiers, el 732, Charles Martel o Carlos Martel, antepasado de Carlomagno, los parará, les dará ganará la batalla y después los arrojará otra vez a los confines más allá de los Pirineos, ¿no? Acá ustedes saben que hay una cordillera un poco grande, que es como un límite natural, y acá los tenía un poco contenidos a los musulmanes, que se quedarán por 300 años, más de 300 años, hasta 1492, es decir, 500, 600 años, hasta 700 se puede decir, en lo que ahora conocemos como España. Y esta zona será parte del gran califato omeya, es decir, de esta civilización islámica, ¿no es cierto?, que tenía como capital Damasco, ¿no?, en Siria, y que dominaba todo esto que estamos viendo, ¿no?, actual Arabia, ¿no?, Egipto, todo el norte de África, Marruecos, Argelia, la Tripolitania, es decir, Libia, en general, ¿no? En general, y bueno, y por el otro lado Persia, Irak, ¿no? Esto sería Irán, y incluso España, ¿no? España. Uh-huh. Vemos esta batalla, don Rodrigo pierde la batalla en Guadalete, Pelayo, que es un héroe español, logra frenar a los musulmanes en el 722 en Covadonga, ya, está don Pelayo, y ahí hay una intervención milagrosa de la Virgen que se aparece y también apoya a los defensores, ¿no? Y después se da la gran batalla del 732 de Poitiers, en Francia, en la cual los francos, a mandos de Carlos Martel, los expulsan a los musulmanes. Muy bien. Esta segunda parte ya vamos a verla en otro video.